Pues muy buenos días a todos y todas. Es un gusto estar aquí, no por las razones que quisiéramos. Sin embargo, siempre es una oportunidad para poder capacitarnos y para poder estar preparados para cuando ocurran estas experiencias altamente estresantes o traumáticas en el contexto de la Ciudad de México. Para los que no nos conocen, somos una estrategia que desde la UNAM en la FES Iztacala atiende crisis y emergencias psicológicas y nos tomamos la libertad de convocarlos el día de hoy porque a esta estrategia que yo dirijo, yo me llamo Carolina Santillán, en el 2017 el gobierno de la Ciudad de México nos dio la oportunidad, después de una revisión de los programas, de poder generar un protocolo de reacción y modelo de intervención relacionado con el impacto emocional en la población y de trauma después de un desastre natural. Y pues creemos que el documento bueno, dos textos que nacen de ese protocolo son pertinentes para que los psicólogos y las psicólogas, pero también otros profesionales de la salud mental, pudieran conocer los materiales, conocer que a estos materiales los acompaña un entrenamiento que está disponible de forma gratuita y en línea, porque creemos que es esta obligación moral de los estudiantes en formación, de los egresados, de estar preparados para atender emergencias psicológicas, no solamente relacionadas con el desafortunado evento del metro hace 3 semanas, sino que como mexicanos y mexicanas estamos expuestos a un nivel muy alto de eventos altamente estresantes, violentos, de presenciarlos, de vivirlos personalmente, pero también estamos expuestas y expuestos a estar viendo materiales audiovisuales o algunos de nosotros colaboramos atendiendo personas que han vivido experiencias traumáticas y que pues un poco el sentido de la reunión es esta, difundir esta oportunidad de capacitarse y también convocar a los interesados a que pudiéramos no solamente tomar el curso, sino reunirnos porque el cuidado del cuidador es muy importante y porque también espacios de supervisión de casos relacionados con trauma son escasos y que pues en el contexto del COVID, ahora ocurrió en el metro y cuando nos tocó dirigir las brigadas de primeros auxilios psicológicos para todos los campus metropolitanos de la UNAM, pues vimos que había mucho interés por parte de los psicólogos y mucha necesidad de acompañar a los que apoyan. Entonces, en realidad va a ser una charla muy breve, muy relajada, porque todo el contenido académico se los vamos a compartir a través de los videos y del libro y para los que entraron a esta plática y están interesados en adquirir o en acceder a una constancia, vamos a subir en un ratito la liga para que no se preocupen y aquellos que se inscribieron a través de la plataforma de la FES Iztacala de PROSAP recibirán su constancia. Entonces, esta es solamente una charla introductoria y a aquellos y aquellas que estuvieran interesados en tomar todo el entrenamiento para conocer el protocolo, próximamente estaremos publicando en el CREAS. Es un protocolo que está pensado para que revisen una serie de videos que sí resultan en una inversión de tiempo aproximada de unas 12 horas más o menos. Entonces, seguramente a través de la página de Facebook estaremos publicando una segunda convocatoria para quien quiera ser evaluado. Es muy sencillo, les vamos a mandar un formulario de Google después de que hayan revisado el libro, los materiales audiovisuales y una invitación a estas sesiones de supervisiones de casos muy pertinentes a trauma o preguntas o dudas en relación con el curso. Entonces, bueno, el documento que guía esta intervención finalmente se dividió en dos partes. Entonces, yo quiero enseñarles la primera parte, que es un manual de recursos muy gráficos. Este es un libro que publica la FES Iztacala.
en donde, acompañada con las ilustraciones de una tesista de ese entonces, presentamos una serie de ejercicios basados en terapia cognitivo-conductual, terapia de exposición para trauma. Y este es un libro que se va a distribuir, ya está en prensa, esta es la versión penúltima, de forma gratuita, y fue creado digital justo para no tener que caer en problemas de derechos. Entonces, todos los que tomen este curso tenemos una versión preliminar que ya está en la página del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, y en cuanto esté este libro ya en digital, ya tiene el ISBN y todas estas cuestiones, se los haremos llegar a su correo. Entonces, pues quiero hacer un paseo muy breve en lo que voy hablando un poco sobre este tema. Es un tema que algunos de los que me conocen saben que me apasiona desde hace algunos años. Vamos a hablar sobre cómo existen dos momentos cuando ocurre un evento traumático. La primera tiene que ver con las 24 o 72 horas iniciales, en donde la mayoría de las personas, decía yo, los criterios diagnósticos para trauma han ido cambiando. Si ustedes revisan la historia de los DSM y de los CIE-10, que son estos manuales psiquiátricos que definen y conceptualizan los criterios diagnósticos para algunos o todos los trastornos mentales, pues es una historia que parte, pues obviamente desde la Primera Guerra Mundial, en donde había un grupo de soldados que presentaban algunos síntomas, pero un poco antes hay algunos recuentos históricos sobre eventos que ocurrían y que no se podía explicar qué le pasaba a las personas. Un choque en un tren en donde pensaban que después del choque las personas quedaban afectadas de la columna. Después hubo un gran incendio en Londres en donde hubo la posibilidad de documentar a través de diarios cómo las personas referían estos ahora criterios diagnósticos de pesadillas, de ansiedad, de no poder dejar de pensar, pero al mismo tiempo no querer pensar en el evento muy estresante. Y entonces, cuando aparece el DSM-1, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, pues empieza a debatir cómo le vamos a llamar a esto, si es del club de los trastornos de la ansiedad, dónde lo ponemos. Y entonces, pues desafortunadamente las guerras son estos grandes laboratorios de investigación, en donde la Primera, la Segunda Guerra Mundial y luego en los 70s la Guerra de Vietnam permite ir analizando qué otras cuestiones ocurren. Por ejemplo, en la Guerra de Vietnam se conoce que el personal militar no solamente estaba expuesto a imágenes, a situaciones de vida o muerte, sino que empezaron a cometer atrocidades. Y entonces vienen algunos conceptos interesantes como estas cuestiones relacionadas con las heridas morales, ¿no? Y la dificultad para procesar, el elevado consumo de sustancias que presentan las personas que viven trauma. Entonces, como les decía, en las primeras 24 a 72 horas, pues es normal tener una serie de síntomas, y los psicólogos y las psicólogas estamos ahí listos para proveer algo que se llama primeros auxilios psicológicos. Entonces, lo que ustedes pueden revisar en este curso que nosotros les proponemos es los elementos de los primeros auxilios psicológicos, ahorita los van a ver, pero también a nosotros nos parece que no hay mejor manera de poder saber cómo se hacen las cosas más que viendo a un experto haciendo un juego de roles. Entonces, explicamos de manera teórica cuáles son los elementos de los primeros auxilios psicológicos, pero también les presentamos un video en donde ustedes pueden ver qué va haciendo el psicólogo o la psicóloga para atender a la persona que acude a primer auxilio psicológico. Y después vamos explicando poco a poco, les decía yo, el estrés agudo, y entonces en el contexto del evento del metro, pues estamos justo a tiempo de prepararnos para que un grupo de personas, las estadísticas casi siempre coinciden en que el 70% de las personas salen adelante de un evento traumático, pero el estrés postraumático tiene sus peculiaridades. Cuando redactaron el DSM-4 estaba el contexto del tsunami en el este de Asia, y también las Torres Gemelas de Nueva York.
seguramente en el DSM-6 habrá mucha investigación relativa al impacto de la pandemia y han empezado a agregar criterios diagnósticos. Por ejemplo, esta fineza de que no solamente vivir el evento con terror, sino presenciarlo, todo el personal que por su trabajo tiene que estar trabajando con personas o se expone a imágenes explícitas que podrían generar trauma, por ejemplo, estas personas que trabajan en vigilancia y que tienen que estar revisando videos o que hacen peritajes, o pues sobre todo los rescatistas, ¿no? Que no les pasa a ellos el evento, pero tienen un riesgo laboral importante para generar estrés postraumático. Y también, por ejemplo, personas que reciben un diagnóstico de una enfermedad grave para su vida, de una enfermedad grave de mal pronóstico además, ¿no? Entonces, ¿qué sugerimos que tendremos que estar atentos? Que claro que tenemos que saber cómo dar primeros auxilios psicológicos. Este entrenamiento incluye un componente psicoeducativo para darles a las personas mucha información sobre qué pueden esperar de los síntomas de estrés agudo y después de estrés postraumático, pero también suele ocurrir que un evento traumático suele desencadenar un evento previo que no había sido trabajado. Entonces, este evento del metro no solamente nos interesa y nos ocupa que las personas pudiéramos atender a las personas que estuvieron cerca del evento, pero aquellas que traen el contexto del COVID, pérdidas, u otras historias, porque pues los estudios que siempre se hacen, por ejemplo, desde el Instituto Nacional de Psiquiatría, dicen que los mexicanos estamos, el 60% de nosotros alguna vez en la vida vamos a experimentar al menos un evento traumático. Entonces, les digo, quiero darles nada más un pequeño tour sobre cómo está construido el manual y más que nada, pues decía yo, una invitación a que pudieran tomar el curso completo. Entonces, pues seguramente algunos ya recordarán cuál, hay un excelente entrenamiento impartido desde la Universidad de Barcelona, en donde el componente de los primeros auxilios psicológicos consta de 4 elementos, ¿no? Intentar contener a las personas, darles información sobre cuáles son los síntomas del estrés agudo, eh, dar apoyo cuando sea necesario, consolar, pero también desde una primera sesión de primeros auxilios psicológicos nuestra obligación sería poder reunir algunos elementos diagnósticos que nos pudieran hacer pensar que esa persona, como les decía, ya trae experiencias adversas de la infancia, expuesta a otros eventos traumáticos, puede ser que tengamos información sobre que ha tenido una historia de vida con consumo de sustancias, alguna otra cuestión de salud mental, depresión o ansiedad previa que la ponga en riesgo y que probablemente no nada más necesite un primer auxilio psicológico, sino que sea una oportunidad de detección temprana y canalización para atender a una persona que tiene mayor riesgo en comparación con las personas que vivieron el evento traumático o estuvieron expuestas de alguna manera y que podrían solamente monitorear los síntomas de ansiedad propios del estrés agudo durante al menos entre 1 a 3 meses, diría la bibliografía, y hacer un seguimiento, pero existe este 70% de probabilidades que salga adelante. Entonces sabemos que existe un 30% de personas que después de este evento van a empezar a generar síntomas que nos preocupan y que ameritan atención psicoterapéutica y o una intervención farmacológica. Y el manual toma muy en cuenta cómo podemos hacer intervención con niños y utilizamos en la medida de lo posible algunos animalitos mexicanos, explicaciones gráficas muy sencillas, porque también pues la mayoría de nosotros que trabajamos en instituciones públicas sabemos que atendemos personas que tienen baja escolaridad y que es mucho más sencillo poder a través de una infografía o a través de darle una ilustración en donde quede bastante claro. Por ejemplo, este es un colibrí que empieza a tener síntomas de ansiedad, ¿no? Le cuesta mucho dormir, aunque le pasen cosas buenas, no se siente feliz porque empieza a tener estos síntomas de ánimo negativo. A veces siente que todo va más lento porque empieza con esta distorsión del tiempo. Trata de no pensar en lo que le sucedió, como los síntomas de la evitación, o se encuentra que está molesto
esto y de pronto golpea a sus compañeros. Y entonces tratamos de explicarles los 4 grandes grupos de síntomas que produce el estrés agudo, que son estos, ¿no? Intrusión, los pensamientos que interrumpen, me parece una palabra más sencilla para nosotros los mexicanos, nuestras actividades cotidianas. Uno quiere dejar de pensar en el evento, pero los pensamientos o los recuerdos interrumpen, el ánimo empieza a estar negativo y es normal. Les decía yo en las primeras 24 a 72 horas que haya una especie de aplanamiento o embotamiento emocional, pero también tenemos síntomas de evitación, no queremos hablar de eso, queremos apagar la televisión, queremos cambiarla de canal, queremos suspender la conversación, pero es esta lucha entre querer no pensar en el evento y estarlo reexperimentando a cada rato y pues que vamos a estar sobreactivados. Entonces para ello proponemos ejercicios de respiración diafragmática, en donde sugerimos a las personas con estas ilustraciones que pudieran identificar la diferencia entre la respiración torácica, que cuando uno está ansioso o ansiosa suele ser entrecortada, superficial, a diferencia de la respiración diafragmática, en donde usando este conteo de inhalar en 4 tiempos, hacer una pausa y exhalar en 8 tiempos, pues puede ayudar a regular esta hiperactivación que es totalmente proporcional a la experiencia del evento. Y otra vez, les digo, tratamos de incluir varias ilustraciones en donde las personas podrían sentirse identificadas o podrían llevarse una foto en su celular. Para el caso del estrés, pues tratamos de darles un poco de información. Es un ejemplo que desde en el libro La expresión de las emociones de Darwin, en el libro de Afrontamiento ante el estrés de Meichenbaum de los 70s, usa este ejemplo del gato y es un ejemplo que yo uso hace muchos años y de cómo cuando un gato se asusta, pues tiene estas posibilidades de atacar o de huir y cómo hay una respuesta muy importante que te prepara para atender una amenaza y que después de un evento traumático, pues ese detector de amenazas va a estar activado al menos 72 horas, intentando impedir o detectar cualquier señal temprana de que viene otro evento estresante. Y en algunas personas, desafortunadamente, este detector de amenazas que me sobreactiva y que me tiene muy pendiente e hipervigilante, pues no se apaga, aunque ya pasaron 2 o hasta 3 meses. Entonces, les explicamos a las personas y como les decía, tratamos de revisar cómo pues muchas personas que llegan a primeros auxilios psicológicos, no nada más ocurrió la situación del metro, no nada más es la pandemia, sino que si revisamos la lista de eventos vitales altamente estresantes, pues podríamos encontrar que ya traen muchos eventos adversos previos y pues en el estudio del trauma se sabe que no es verdad que a más eventos traumáticos te vuelves más fuerte, sino todo lo contrario, estás mucho más vulnerable de generar síntomas físicos. Entonces acá para los niños pues estamos contemplando estas listas de eventos altamente estresantes para los niños que son diferentes a los de los adultos porque no queremos invalidar o minimizar. Entonces, para una niña o un niño, un evento estresante tendría que ver con esto, con cambio de casa, con recibir a un nuevo familiar, con pérdida de empleo, con encarcelamiento de alguien, ¿no? E incluso cosas como las fiestas, ¿no? El Día de las Madres ahora, las últimas 2 semanas en la consulta vemos que exacerba dinámicas familiares, conflictos, cambiarse de escuela, etcétera, ¿no? Y luego pues viene, les decía yo, esta explicación de qué pasa con el estrés postraumático, con el modelo de Edna Foa, en donde es como si cuando ocurre un evento de vida o muerte, aunque durante el evento hay esta sensación de que el tiempo pasa muy lento y el cerebro está conectado en modo supervivencia, pues va guardando una cantidad de información increíble muy rápidamente, como si la metiéramos en un closet y la apretáramos, pero lo que va pasando ya que pasa el evento traumático es que es como si nuestro cerebro a cada rato, ese closet se sale un calcetín o se sale un pantalón y lo estamos cerrando y cerrando porque no queremos acordarnos del evento. Y pues lo que casi siempre ocurre es que fue un evento en donde intentamos usar los recursos con los que contábamos para salir adelante, pero se movió la tríada cognitiva, la visión de nosotros mismos, del mundo y de los demás, y entonces hemos estado evitando hablar de ese evento, revisitarlo. Con las pesadillas nuestro cerebro nos dice que está intentando darle lógica, entender por qué me pasó a mí, por qué ese día, por qué no tomé la decisión de no ir a ese lugar, por qué no actué como yo esperaba, etcétera. Y entonces la terapia de exposición prolongada para trauma incluye
pues explicarles este concepto de habituación, la necesidad de exponerse al recuerdo de forma imaginaria y en vivo, con algunos estímulos, lugares, prendas asociadas al evento. Entonces, bueno, pues explicamos todos los criterios del estrés postraumático y otra vez, como les decía, tratamos de incluir ilustraciones para niños en donde puedan identificar y que puedan ellos anotar cómo están viviendo cada una de ellas, ¿no? La intrusión, la hiperactivación, el ánimo negativo, eh, etcétera. Y proponemos un tratamiento estandarizado. Sabemos que en promedio en México las personas suelen acudir a 5 sesiones máximo, entonces tratamos de darles elementos para que hagan una buena sesión de primeros auxilios psicológicos, pero también si tienen que tomar un caso para darle un tratamiento para trauma, entonces la propuesta incluye instrumentos de evaluación que también en el entrenamiento se les hacen llegar por correo, eh, explicarles lo que ya hemos visto de estrés agudo y estrés postraumático y después cómo hacer terapia de exposición prolongada para trauma usando una propuesta para adultos y una propuesta para niños que se ha utilizado en contextos de guerra y ahorita la vamos a ver más adelante. Entonces, este es un ejemplo de cómo, les decía yo, cuando llega una persona, pues no llega como en estos estudios limpia, sino que ya ha tenido otros eventos estresantes en donde desde la mirada de la terapia cognitiva se empiezan a activar cogniciones, creencias muy arraigadas, pues que tienen que ver con algunos conceptos como la confianza, la seguridad, el control, la forma en que generamos intimidad con otras personas, ¿no? Entonces, todas estas cosas construyen nuestra personalidad, ¿no? Y nuestra forma de ver el mundo, diríamos los cognitivos. Eh, es importante entonces poder hacer esta línea del tiempo para identificar cómo siempre me gusta citar esta conferencia que da Arnoldo Krause en esta aplicación que se llama descargacultura.unam.mx y cita a Foucault, que era un filósofo, y que él decía que no se debe preguntar a las personas cuando llegan a un consultorio médico qué te duele, lo que tenemos que preguntar es cómo has estado. Esta línea del tiempo eso intenta hacer. Cuando llega alguien, pues no nada más le tenemos que preguntar cómo te fue con el asunto del metro, sino más bien, ¿tú cómo has estado los últimos 6 meses en términos de eventos altamente estresantes? ¿Cómo has estado a lo largo de tu vida? Porque hay algunas personas que, pues ya sabemos que este binomio de pobreza-enfermedad los pone en condiciones más vulnerables de haber estado más expuestos a situaciones complicadas. Y luego viene pues esta jerarquía de exposición, que es una escalera en donde las personas pueden ir pensando aquellos estímulos relacionados con el evento traumático o aquellas partes del recuerdo que les resultan más estresantes y que, por ejemplo, hay una escala que se llama escala TQ. Todos estos instrumentos les vamos a mandar un paquete a los que estuvieran interesados de tomar el curso, en donde les preguntamos a cuántos eventos estresantes se han expuesto y después hay una pregunta clave en donde les pregunta el investigador, de todos estos eventos altamente estresantes, ¿cuál es el más desagradable de recordar para ti? Entonces, cuando una persona vive un evento traumático, les decía, es esta lucha entre evitar y el cerebro de poder pensar y no dejar de pensar. Y entonces las personas empiezan a evitar sutilezas, ¿no? Solamente les decía yo, no hablar, no pasar por ahí, prendas, olores, toda esta información que para el cerebro es útil en términos, por ejemplo, la memoria olfativa de poder identificar que un alimento te puede hacer daño y te podría poner en peligro, pero también dejan huella permanente, no se pueden olvidar, pero sí las personas a través de exponerse con 3 características, y lo verán en el curso, de forma gradual, de forma repetida, y de forma sostenida, es decir, si así como usamos terapia de exposición en las fobias donde una araña nos da miedo, pues tenemos que poco a poco ver imágenes de una araña varias veces, un buen rato, sin escapar o tratar de distraernos. Pues acá la propuesta es exponernos a la narración del evento traumático y empezar a desmenuzar todos los estímulos asociados a dicho evento, ¿no? Por ejemplo, subirse al transporte público, etc. Esta es también una escalera del miedo en donde usamos el personaje de un perro
Chihuahua, y luego les explicamos el modelo de cómo funciona la evitación y la habituación, que son conceptos claves para tratar trauma. Cuando una persona vive un evento traumático, les decía yo, está tratando de evitar, 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 pero hay personas que no han tenido oportunidad de evitar porque han tenido que exponerse a los días siguientes del asunto del metro, pues tener que seguir subiendo al transporte, tener que pasar por el lugar. Y entonces eso, exponerse, muy probablemente les ayuda a poder salir adelante del evento traumático, pero hay personas que aunque sigan pasando por ahí, puede ser que tengan pequeñas síntomas de ansiedad, pequeñas evitaciones en donde evitar puede ser tan sutil como sentarse en un lugar diferente del vagón para tener mayor probabilidad de escape en caso de que ocurriera un evento, ¿no? O cerca de una ventana. Entonces, les explicamos cómo, pues, los seres humanos nos atrae el placer, tratamos de evitar el dolor. Claro que no nos gusta estar recordando cosas que son dolorosas para nosotros. La ansiedad por excelencia, cuando en el DSM-5 se decide pasar a todo lo relacionado con estrés y trauma, un capítulo único, por las características y porque sí es ansiedad, pero hay unas partes que no son ansiedad, pues les explicamos que la ansiedad se caracteriza por eso, por promover la evitación, porque pues una araña tal vez evolutivamente representaba una amenaza a mi persona, subirme al metro tal vez siempre fue una información en una carpeta en mi cerebro donde era una cuestión segura, pero cuando pasa el evento traumático es como si entrara un virus a la computadora de mi cerebro y entonces confunde las carpetas, las desordena y ahora entrar al metro puede ser percibido como una amenaza y entonces ante la situación de poder elegir si me voy en metro o me voy en camión, pues hay que escapar, ¿no? De tonta me voy a exponer a una situación que es muy poco probable, pero sí es posible que volviera a ocurrir un accidente como el que ocurrió. Entonces, les explicamos a los niños y a las niñas estos conceptos, ¿no? La habituación y la evitación, y durante la exposición pues vamos midiendo las unidades subjetivas de ansiedad al exponerse. Y pues en muchos casos los protocolos internacionales sugieren que cuando se expone un paciente a la narrativa del evento, pues que se grabe y que como tarea tenga que escuchar la narrativa eh, todos los días y que vaya entonces anotando cuáles son las emociones que empieza a presentar y cuáles son los recuerdos que se empiezan a activar, porque como les decía, es mucha la información que uno procesa cuando está durante un evento traumático. Y bueno, el resto del texto recupera algunas técnicas desde este modelo de terapia cognitiva que ya han demostrado que además de la exposición son útiles, como la reestructuración cognitiva, ya explicamos los principios, ¿no? de esta conceptualización del ABC, los eventos que activan, las consecuencias emocionales, sabemos, pues, trauma por excelencia, hay ansiedad, hiperactivación, pero también hay otras emociones, vergüenza, culpa, hiperresponsabilidad, enojo, que hay que trabajar y con autorización del doctor Martin Seligman recuperamos estos archivos de su libro Los niños optimistas y también algunas propuestas para, que vamos a ver un poquito más adelante, para trabajar resiliencia en los niños. Entonces acá tenemos un gato que explica este ABC que lo creó Ellis. Les explicamos cómo cuando una persona, les decía yo, el evento traumático sacude la tríada cognitiva, pues es como si tuviéramos un angelito y un diablito en donde empezamos a desconfiar pues de las autoridades, ¿no? Que además pues ya sabemos o tenemos mucha información sobre esa línea, ¿no? Del metro y todo lo que se había visto a lo largo de los años y cómo el angelito pues trata de promover un pensamiento más realista, más objetivo, científico, si me lo permiten, pero también la ansiedad está haciendo su trabajo, el enojo el suyo, y los cognitivos, pues empezamos a profundizar en algo que se llama supuestos lógicos, como uno para intentar comprender lo que pasó, eh, intenta plantearlo así, ¿no? Si hubo este accidente, entonces podría volver a ocurrir, pero pues yo al menos en mis años de vida no tengo
memoria de otro evento como el que ocurrió. Entonces, ¿de qué manera plantear un supuesto lógico, aunque parezca que tiene sentido, otra vez está confundiendo la probabilidad con la posibilidad, ¿no? Si me quedé vivo, entonces es porque tengo una misión que cumplir, ¿no? Ese supuesto lógico, pues tal vez dotaría a la persona de optimismo y de un recurso. Cuando no puede uno explicar a través de la lógica, pues tal vez en los eventos traumáticos uno recurre a este tipo de explicaciones que nos dan tranquilidad, ¿no? Pero muchos supuestos lógicos no ayudan, promueven el malestar emocional y tienen sus cimientos en experiencias previas. Bueno, también incluimos le llamamos el tlacuache socrático, en donde los terapeutas cognitivos pues vamos desmenuzando cómo un evento traumático activa una serie de pensamientos y bueno, me parece que la técnica estrella de la terapia cognitiva es usar el debate a través de ciertas preguntas y de cómo podemos ayudar a una persona a identificar si ese pensamiento o creencia es una distorsión cognitiva o es una manera sana y adaptativa de interpretar el evento traumático. Y bueno, después hacemos este autorregistro ABCD en donde identificamos el acontecimiento activador, la consecuencia, reestructuramos y el efecto cuando la creencia o el pensamiento cambia, crearía una disminución en el malestar emocional. Y sabemos que un evento traumático pone en riesgo a las personas de generar sintomatología depresiva. Entonces explicamos el espiral de la depresión, que es esta técnica que en los 70s Lewinson sobre activación conductual. Si me siento mal, hago menos. Si hago menos, me siento peor. Y cómo si hago un poquito, me siento mejor. Si me siento mejor, hago otro poquito. Y cómo pues algunas personas vamos a empezar con el asunto de trauma, pero también podemos identificar que presentan este afecto negativo, se puede convertir en algo parecido a la depresión y también tendríamos que atenderlo. Otro concepto que retomamos de David Burns es que las personas cuando tenemos síntomas de depresión, pues hacemos algo que se llama distorsión en la predicción de la satisfacción. Nuestra depresión siempre nos va a decir que salir, andar en bicicleta, cocinar, bañarnos, nos va a dar mucho menos placer del que realmente nos da. Entonces, nuestra tarea con las personas a las que atendemos es explicarles que de por vida su depresión va a predecir al menos 2 dígitos menos de placer o interés en cualquier actividad que los active. Y entonces que ese es el trabajo de la depresión, mantenernos acostados, aislados, secuestrados, a veces yo uso la palabra, en nuestras casas, pero que nunca nos vamos a arrepentir de haber salido, de habernos activado, y que si aprendemos de memoria ese principio de que si le pregunto a mi depresión, siempre me va a decir, quédate en tu cama acostada, y no es muy buena consejera. Entonces, incluimos una serie de actividades agradables que pueden utilizar los adultos y los niños para que entonces las personas se pongan como tarea y que midan qué pasó con la predicción de la satisfacción antes de hacer esa actividad y después de realizar la misma. Y pues tratamos después de enfocarnos a los pensamientos, estos son pensamientos que con base a la investigación se han identificado que suelen activarse en personas que han vivido eventos traumáticos y irlos reestructurando. Y les decía yo, muy probablemente son pensamientos que ya tenían algún tipo de cimiento en experiencias previas de la infancia. Explicamos un poco esta triada cognitiva, cómo se afecta cuando uno vive un evento traumático. También proponemos, porque desafortunadamente después de los eventos traumáticos podríamos tener un grupo de personas que generaran sintomatología depresiva grave con componentes de ideación suicida, y entonces proponemos un plan de seguridad, también un plan de seguridad para niños, un gatómetro, ¿no? Como para que puedan monitorear la intensidad de las emociones, culpa, enojo, ansiedad. Y después, pues, un poco intentando salirnos de lo que hace muchas de las veces la psiquiatría o la psicología, que es estudiar la patología, pues se ha visto que un grupo de personas tienen recursos, principalmente el apoyo social, pero también hay crecimiento postraumático. Entonces también podemos intentar promover resiliencia después de un evento como este y explicamos el modelo del optimismo aprendido de Martin Seligman,
en donde a veces las personas, cuando ocurre un evento, suelen hacer explicaciones internas, ¿no? Por mi culpa, y que podemos enseñarlos a cambiar estas creencias internas por creencias externas, por otras razones, ¿no? O suelen hacer explicaciones permanentes, siempre me va mal, por explicaciones pasajeras. Y también explicaciones globales, me va mal en todo, versus explicaciones específicas. Y tratamos de explicarles cuál es la diferencia entre las personas que tienen un ligero optimismo, una tendencia ligeramente optimista, suelen tener mayor bienestar, suelen vivir más tiempo, suelen tener una red de apoyo mejor y suelen afrontar de una mejor manera enfermedades graves. Y bueno, este es un modelo de procesamiento de información que viene de Judith Beck, en donde es una probadita de poder identificar si también cuando atendemos a una persona que tenga trauma, pudiera contar con esquemas o creencias más rígidas, por ejemplo, trastorno, o sea, sabemos que la personalidad está dividida en 3 clúster A, B y C, y el clúster C, que son los trastornos de la personalidad relacionados con evitación, trastorno obsesivo compulsivo y dependiente, pues también podríamos identificar que no solamente tenemos que trabajar los síntomas del estrés agudo del trauma, prevenir depresión, pero también igual tenemos que entrarle un poquito a por qué lo anterior no ha funcionado, pues tal vez traemos ahí algunos rasgos de trastornos de la personalidad. De Grotberg recuperamos este ejercicio de yo tengo, yo soy, yo puedo, en donde tratamos de que las personas identifiquen los recursos con los que cuentan. Pues les decía yo al principio de la charla que se ha encontrado que las personas que sufren trauma con mucho mayor frecuencia empiezan un problema de consumo de sustancias porque eso les permite dormir mejor después de un evento, eh, controlar los recuerdos, porque cuando se alcoholizan es la única manera en que ya no vienen las pesadillas. Y también pues hay mucha investigación que se ha hecho sobre personas que tienen un consumo de tabaco que inició a partir de un evento traumático. Entonces, la entrevista motivacional es una técnica que ha demostrado evidencia desde hace muchísimos años y que a veces, además de todo lo anterior, pues hay que entrarle a ver qué está pasando con el consumo de sustancias y cómo podríamos intentar reducirlo. Al final, bueno, un poco ya hacia el final, proponemos, les decía yo, este ejercicio que se ha utilizado más bien con personas víctimas de guerra, que se llama terapia narrativa para el tratamiento del estrés postraumático, en donde usando una cuerda, unas flores y unas piedras, es una manera mucho más amigable de intentar conocer a un niño y preguntarle justo primero, cuéntame todas las cosas bonitas que te han pasado en tu vida y pon una flor y nómbrala, después me vas diciendo y podemos también apoyarnos como de esta cuestión concreta, flores pequeñas, flores grandes, piedras pequeñas, piedras grandes, de las adversidades a las que te has enfrentado y dejamos mucha cuerda porque ese niño o esa niña va a vivir todavía muchísimas aventuras, ¿no? Y tratamos de infundir esperanza sobre el futuro. Y entonces esta es una manera mucho más amistosa de hacer terapia de exposición, intentando otra vez responder a la pregunta ¿cómo has estado? Con esta línea del tiempo. Y si ustedes buscan en Google terapia narrativa para estrés postraumático, pues les decía yo, es una técnica que se ha utilizado para muchos adultos víctimas de guerra en Europa y es una intervención breve de 5 sesiones. Al final, pues siempre creemos que es importante que tengan un directorio de recursos para canalizar casos que ameritaran otro tipo de atención o algún tipo de cuestión de emergencia. Y quiero, si les parece bien, obviamente que me interesa mucho escuchar si tienen alguna pregunta o duda, les voy a presentar para que tengan un poquito de idea sobre cómo está organizado el curso. Cuando ustedes se inscriben a este curso o nos hacen saber que están interesados a través de la página de Facebook, a través de un correo a una servidora, pues les mandamos toda la organización del curso con base a los materiales que tenemos para que ustedes pudieran organizarse, irlos revisando
y que hubiera claridad, ¿no? Nosotros, cuando tienen que, o me gustaría hacerles saber que este entrenamiento para trabajar estrés postraumático lo impartimos en el año 2018 a un gran número de psicólogos que trabajan en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y también ahora no me acuerdo cómo se llama, pero en ese entonces el título oficial era el Instituto de la Juventud. Y si ustedes bueno, al Consejo Ciudadano, si ustedes tuvieran un grupo de psicólogos que estuviera interesado en, o profesionales de la salud, incluso a veces nos contactan tanatólogos, pedagogos o cualquier persona que está en el frente y que le toca hacer este tipo de trabajo, pues podemos con mucho gusto darles una charla introductoria como el día de hoy, compartirles los materiales, porque a veces les toca y tener acceso a estas oportunidades creo que es importante y les decía, tienen que, para los que entran un poquito más tarde, tienen que saber que todos estos materiales son gratuitos y es la FES Iztacala quien otorga la constancia, no solamente por la conferencia de hoy, sino por si quieren tomar el curso completo. Si no tienen mucho tiempo, si no tienen este número de horas, también hicimos un entrenamiento breve, que les vamos a mandar este formatito, en donde intentamos, si suman la cantidad de minutos, resumir toda la intervención. Entonces, también tenemos videos chiquititos y pues la liga. Como les decía hace ratito, si alguien tuviera esta inquietud de conocer en este momento en dónde está el manual para ya bajarlo y empezar a revisarlo, nada más tienen que buscarlo en Google, en el Consejo Económico y Social, y aquí está el manual completito. Aquí está, es una versión preliminar, son 2 secciones. La primera sección es un libro teórico que también va a salir este año, en donde un grupo de profesores de la FES Iztacala escribe cada uno un capítulo sobre pues, el impacto de un desastre natural en la familia, la historia del estrés postraumático, una investigación que se hizo en la Facultad de Psicología después de hacer primeros auxilios psicológicos. Y en la segunda parte del libro, porque es un texto muy amplio, entonces viene todos los formatos que vimos ahorita de intervención. Y en cuanto esté el libro, pues la idea sería compartirlo, porque para eso fue destinado el presupuesto que se asignó para este proyecto, para que todos tuviéramos acceso gratuito a los materiales y que los puedan fotocopiar y que pudieran estar ahí en su práctica institucional o que puedan usarlos en su práctica privada. Entonces, me gustaría terminar aquí y les digo, aquí viene todo lo que ya platiqué, por si alguien lo quiere bajar, y ahorita lo comparto al chat. Pues escuchar si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Era una charla, les digo, no muy académica, más bien introductoria, para que pues intentemos estar preparados, les decía yo, porque aproximadamente en 15 días podríamos identificar a aquellas personas que podrían estar teniendo dificultades para procesar este evento y que podrían beneficiarse de una intervención basada en la evidencia. Tengo ahí manitas alzadas. A ver, Eduardo y después Montserrat. Empiezo a compartir cositas en el chat, ¿va? Por favor. Buenos días, profesora. Mi pregunta va con respecto a las técnicas de exposición. Sí. Tengo entendido yo que una de las más utilizadas es la desensibilización sistemática. Mi pregunta es si esta se aplica todavía durante, digamos, durante situaciones de emergencia y si hay una adaptación para niños. Mira, te cuento un poquito, Eduardo, la historia de las intervenciones. En el 2017, la Sociedad Norteamericana de Psicología publica las guías para tratamiento de estrés postraumático. Y la sensibilización sistemática no es una técnica que en este momento demuestre tener la mayor cantidad de evidencia. En este momento lo que más evidencia tiene para tratar trauma es terapia de exposición prolongada, terapia cognitivo-conductual y terapia de reprocesamiento cognitivo. Entonces,
¿qué pasa con la desensibilización sistemática? Para los que tal vez igual y no lo recuerdan, les explico un poquitín nada más. La idea es intentar exponer a las personas otra vez, ¿no? De forma gradual, de forma paulatina, pero trae por ahí un componente de relajar a la persona que podría promover la evitación. Entonces, en el contexto de las terapias contextuales y de tercera generación, hay que estar muy atentos con el asunto de que a veces, al relajar, al entrenar en respiración, podríamos estar intentando indirectamente causar algo que se llama inhibición emocional. Entonces, es por eso que ahora la recomendación es, si se va a hacer terapia de exposición, tienes que, claro, ¿no? Tener todos los cuidados de lo que yo te decía, ¿no? Gradual, sostenida y repetida, y que las técnicas de respiración y relajación sean una cuestión de regulación emocional, pero que no se utilicen durante la exposición para que haga pequeñas evitaciones y que entonces sea una cosa incongruente que le impide la habituación al recuerdo o a la ansiedad que percibe una persona ante la exposición en vivo de algún estímulo. Entonces, si ustedes quieren, les digo, a mí es el tema que más me ha gustado a lo largo de la vida. Les puedo compartir algunas, pues bueno, esta guía está disponible en la página de la APA, la del 2017, y también hay algunos autores en México que trabajan el entrenamiento. Tampoco, por ejemplo, en el 2010 todavía se reconocía al MDR como una técnica que demostraba tener evidencia mediana, pero desde el 2017 ya no es tampoco considerada la técnica que se utilizaría de primera intención o dicen los norteamericanos, el estándar de oro para tratar trauma. Muchas gracias, profesora. No hay de qué. Gracias por la pregunta. Montserrat tiene la manita alzada. Sí, profesora, mire, pienso yo que ahora que van a regresar los profesores, tengo muy cerca aquí, mi hermana es profesora normalista, Okay. y ahora que van a regresar ellos, yo creo que necesitan el entrenamiento porque muchos de los jóvenes que van a regresar a sus clases pues tienen pérdidas en sus familias y ellos mismos quizá vivieron el trauma del COVID. Así Mi es. hermana misma está ahorita en recuperación del COVID, entonces voy a proponerlo y en todo caso, ¿nos podría decir cuál sería el mecanismo para solicitar la plática? Sí, solamente me mandan un correo y lo que casi siempre hacemos es que reunimos un grupo de interesados. Justo hace ratito los que, no, es la primera vez que se conectan, tenemos un grupo de supervisión en el contexto del COVID y nos compartían un curso en la plataforma México X, en donde pues ahora lo socioemocional y el regreso a clases, pues como dices, ¿no? Nos obliga a estar muy atentos a detectar y hacer intervenciones universales en el aula, aprovechando esta cuestión de habilidades socioemocionales enfocadas a duelo y lo que dice la guía humanitaria de la OMS, ¿no? Duelo, consumo de sustancias, depresión, estrés, trauma y suicidio. Sí, con mucho gusto. Nos pueden, yo les dejo de todas maneras aquí mi correo y vamos organizando grupos porque muchos profesores están en una condición parecida y tienen pocas herramientas sobre cómo poder hacer intervención. Sí. Gracias. De nada. Claro. Sí. Tengo hacer una precisión. Tengo aquí el link para el manual, el protocolo, Sí. que está en internet, entonces se los voy a compartir, pero solamente sería aclarar que esa no es la versión final, ¿no? O bueno, este es solo el que está en Google, ¿no? El que tú mencionabas, ¿no? Se los voy a dejar entonces ahorita en el chat y lo voy a poner en el grupo, ¿ok? Gracias. Sí, yo también, Sant, se les puse el cuadro de los videos, les puse el entrenamiento breve, les puse el libro y les decía, si ustedes estuvieran interesados en tomar el curso completito, muy pronto vamos a sacar la convocatoria, pueden ya empezar a ver los videos, yo les pido que empiecen a tomar notas y qué bueno que me acordé, hicimos algo que resulta bastante útil. A veces es necesario conocer cómo le explicamos a las personas a las que atendemos los ejercicios. Entonces tenemos una lista de reproducción, este es el canal de YouTube del CREAS, en donde hay una serie de videos adicionales. Entonces, pero a ver,
Esto que Acuérdate vimos algo. aquí en el manual, Es que mira, esto que tenemos aquí en el manual de los ejercicios que ahorita vieron, yo los hago, son ejercicios de papel y lápiz, y les explico de qué manera yo lo trabajaría con una persona a la que estuviera atendiendo, cuáles son los cuidados que hay que tener, cuáles son los conceptos que hay que resaltar. Entonces también los invito a que, les digo, si ustedes nada más buscan en el canal del CREAS, tenemos la lista de reproducción de todos los entrenamientos que tenemos, que nada más son ¿no? El de trauma y el de suicidio, y los videos adicionales, que son 14 videos, son la explicación de los instrumentos de evaluación que les enviaríamos y de cada uno de los ejercicios en donde tal vez podrían ustedes recuperar algunas ideas de ya, porque les decía, la mejor manera de aprender a hacer psicoterapia es viendo a un juego de roles y modelando un poco, ¿no? Y la invitación es a hacer esto, después sesiones de supervisión en donde podríamos verlos a ustedes cómo lo hacen y darles retroalimentación. Sí, muy bien. Para los que estuvieran interesados en el curso, lo único que tienen que hacer es mandarme un correo, ya lo dejé por ahí, es el segundo, perdón, me equivoqué con una M, y entonces vamos a lanzar la convocatoria. Tienen que saber que el curso se imparte otra vez de forma gratuita tanto a estudiantes de nuestra facultad como a estudiantes o egresados que no sean comunidad UNAM. Y yo les recomiendo mucho, por ejemplo, ahorita el grupo de terapeutas de Morelos me comentaba, si no son psicólogos y a veces tienen que entrarle a esto como los primeros auxilios no psicológicos, siéntanse con la libertad de escribirme porque cuando no tienes formación como psicólogo, yo hago una charla o estoy más cercana a ustedes porque necesitan más acompañamiento, ¿no? Que un psicólogo que tiene ya muchas bases de formación en el área. Entonces, muy bien, no pueden descargar el archivo. A ver, pues. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo, doctora, hola, buenos días. Yo precisamente hoy tuve una sesión con una estudiante de enfermería de la UNAM y que acaba de ser como secuestrada y tiene como 12 días que pasó esta situación. Entonces, pues lo que yo ya estoy empezando a ver los videos de suicidio y tiene como mucha relación con lo que ahorita está hablando, doctora. Entonces, bueno, ella quiere trabajar conmigo, yo no le estoy cobrando nada, no le voy a cobrar nada, pero por lo que me está diciendo, entonces la puedo referir con ustedes también, ¿no? Porque le dije que ella tiene también el servicio gratuito por parte de la UNAM. Sí, nada más hago la precisión. Nosotros somos la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, entonces solo atendemos estudiantes de nuestra facultad, pero en la UNAM, en Ciudad Universitaria, está todo un departamento junto a la Facultad de Medicina que se llama Psiquiatría y Salud Mental. Entonces, si ella está en Ciudad Universitaria, eso es lo que le correspondería. Si está en Iztacala, le correspondería con nosotros. Y si es un campus metropolitano, es muy sencillo, tomamos nosotros muchos casos. Entonces, depende de dónde esté el estudiante, buscamos cómo lo podemos atender. Para los que me preguntan, el curso casi siempre, tanto el de suicidio como el de trauma, intentamos lanzarlo en 2 momentos del año, que va con el semestre. Entonces, por ejemplo, ahorita casi siempre lo hacemos en junio, la evaluación, y otra en diciembre. Entonces, si ustedes no, es un curso que pueden revisar a su propio ritmo. Si ustedes lo revisan rapidísimo, entonces nos avisan para que les mandemos la liga y en junio les mandamos su evaluación y hacemos como una tanda de constancias. Y luego en diciembre otra vez les recordamos, alguien quiere evaluarse, aquí están los materiales, tratamos de avisar con anticipación y en diciembre otra vez. Y porque la idea es que tanto los cursos que impartimos de entrenamiento en emergencias psicológicas, que es más bien sobre suicidio, y de trauma, son parte de la cartera permanente que ofrecemos desde la FES Iztacala. Muy bien. Sí, todo el mundo puede ingresar a los cursos, no importa de dónde provengan y no importa si son o no psicólogos, pero sí necesitan acompañamiento diferente los que no traen esta formación. Entonces, sí,
está por ahí mi correo, yo quedo atenta, esta pequeña charla va a quedar grabada por si a alguien le fuera útil, y pues estén atentos, por favor. Para mí es mucho más sencillo que estén pendientes de lo que publico. El Facebook del CREAS lo llevo yo, el Facebook del CREAS lo contesto yo, entonces yo subo la fecha próxima. A mí lo que me interesaba es que conocieran los materiales, que pudieran empezar a revisar, para que si ustedes están listos para hacer la evaluación el próximo mes de junio, ya tuvieran todo listo. Y sobre todo esto, ¿no? A veces los eventos que ocurren en la Ciudad de México o en nuestro país nos recuerdan que tenemos la obligación de estar entrenados para tratar estrés y trauma, y que si en la escuela donde nos formamos no existía esa oportunidad académica, pues parte del compromiso ético es seguirnos capacitando. Entonces, si ustedes conocen a alguien más que el evento del metro nos recuerda esta obligación y que le pudiera ser útil, pues que nos ayuden difundiendo, ¿no? Y pues todo mi agradecimiento por escaparse de todas sus actividades para acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias. Maestra Carolina, nada más un detallito. Mire, yo soy de Veracruz. Yo veo que ustedes de alguna manera, pues ya están muy bien organizados para todo esto. Nosotros en Veracruz, ya ve que hemos vivido problemas muy severos con los muertes y los secuestros. La verdad, yo me siento un poquito así como, he trabajado con ustedes, pues ya tiene casi el año, ¿verdad? Que fue de la pandemia. No soy de la UNAM, soy de la UNITEC. Yo soy una persona que fue por línea todos mis estudios. Entonces, pero sí he tenido pacientes y tengo pacientes súper, súper delicados. He tenido pacientes con ideación suicida. Me han ayudado, y yo quiero que lo sepa usted, me ha ayudado muchísimo lo que usted nos ha dado a todos, porque nos ha dado, y quiero que sepa que muchas vidas de aquí de Veracruz, gracias a Dios y a ustedes, pues o sea, se han salvado, ¿eh? O sea, tengo pacientes que ya la depresión, aún sin medicamento, y lo quiero dejar bien en paz, porque hay gente que no tiene para los medicamentos. O sea, ese es el problema de ahorita de aquí de Veracruz. O sea, aparte de todo lo que hemos pasado de la pandemia, pero antes de la pandemia era algo tremendo cómo morían las gentes aquí y de qué manera. Era realmente un trauma para todos. Pero aparte de eso, la economía ha venido para abajo, para abajo, para abajo. Entonces, no pueden tener acceso al medicamento. Entonces, yo trato de dar lo que usted nos ha dado. Ahora sí, las técnicas y todo, y todo, y todo. Y bueno, yo quiero que, pues sí lo sepa, y que los que están aquí ahorita, pues también lo sepan, que gracias a Dios y a ustedes que ahora sí que me han ayudado y que han ayudado a mucha gente, a muchas vidas, y que están muy agradecidos. O sea, y yo pues más, ¿verdad? Porque siento así como una tranquilidad de ver que sí funciona. Las técnicas, yo llevé otro modelo muy diferente, ¿sí? Entonces, me topé con lo cognitivo conductual y yo digo, sí, eso me gusta porque tiene evidencias, y eso a mí me gusta, que las evidencias, ¿no? Y efectivamente, ahora sí, para que usted lo sepa y todo, y gracias a usted, porque la verdad me da mucha, mucha alegría poderlo compartir, de que funcionan las técnicas, No, que hombre, funcionan. te agradezco mucho tu comentario, porque a mí me tocó la suerte de que cuando se asignó un presupuesto, o sea, que la Ciudad de México tuvo esta conciencia de asignar un presupuesto, de becarme a 5 personas que me ayudan, porque yo soy la que doy la cara, pero no estoy sola, nunca es así, siempre tengo un equipo de tesistas súper comprometidas, y todo lo que ven aquí, todo lo de los videos, pues es un equipo, y pues parte de, o sea, esa es la responsabilidad, ¿no?, de la universidad, atender causas sociales, y acercar estos servicios de salud mental altamente especializados a los que no tienen acceso de nada más. Entonces, por supuesto que tus comentarios nos motivan y me llenan el corazón, y ojalá que se pueda seguir difundiendo, y bueno, aquí voy a estar
les ofrezco una disculpa, pero me tengo que ir, pero Ok, sí, gracias, gracias, estamos en maestra, contacto. doctora. Me dio muchísimo gusto verlos. Ojalá que puedan animarse a tomar el curso completito. Un abrazo.